Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Saludos. Si el desierto de Apocalipsis 12 es un estado, entonces es una profecía que trae consuelo y esperanza ciertísima, que la iglesia no va a permanecer en ese estado hasta que Jesucristo venga por segunda vez, porque la Biblia dice que ella estará en ese lugar por un tiempo determinado y lo expresa de dos maneras. Primero, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Segundo, Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12:6 dice que estará 1260 días. Y en el verso 14 dice que va a estar por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por hoy no nos enfocaremos en interpretar el significado de los días o la expresión tiempo, sino que estamos concentrados sobre el significado de la palabra desierto si es un estado. Para ello, primero quiero leer textualmente sobre lo que se consideró la victoria del cristianismo cuando el emperador romano Constantino decretó el edicto de tolerancia. Libro Historia de la Iglesia Cristiana, del autor Jesse Lyman Hurble, de la editorial Vida, páginas 42 y 43. Tercer período general, la Iglesia Imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, comprendiendo los años 313 hasta el 476. Victoria del cristianismo. Cito: en el período que comenzamos ahora, el hecho más notable y también el más poderoso, para bien y para mal, fue la victoria del cristianismo. En 305 después de Cristo, cuando Diocleciano abdicó el trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Su profesión se castigaba con tortura y muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la misma. Menos de 20 años después, en 324 después de Cristo, se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su derredor. En un instante, los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse con los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Poco después de la abdicación de Diocleciano, en 305 después de Cristo,
4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los 2 rivales más poderosos eran Magencio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el puente Milvian sobre el Tíber, a 16 kilómetros de Roma, 312 después de Cristo. Magencio representaba al elemento pagano perseguidor. Constantino era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc Signo Vinces, que significa por esta señal conquistarás, que más tarde adoptó como insignia de su ejército. La victoria fue de Constantino y Magencio se ahogó en el río. Poco después, en 313 después de Cristo, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia, que oficialmente puso fin a las persecuciones. No fue sino hasta el 323 después de Cristo que Constantino llegó a ser supremo emperador y que se entronizó al cristianismo. El carácter de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo. A veces era cruel y tirano. Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Retrasó su bautismo hasta poco antes de su muerte con la idea que prevalecía en su tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Si no fue un gran cristiano, sin duda fue un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. De este repentino cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia se obtuvieron resultados mundiales y de vasto alcance. Algunos de ellos buenos, otros malos, tanto para la iglesia como para el Estado. Podemos ver de inmediato que la nueva actitud del gobierno benefició la causa del cristianismo. De una vez y para siempre cesó toda persecución de cristianos. Durante más de 200 años, los cristianos nunca se vieron libres de acusación y muerte. Incluso en muchos períodos, como hemos visto, todos habían estado en peligro inminente. Sin embargo, desde la promulgación del edicto de Constantino en 313 después de Cristo hasta que terminó el Imperio Romano, la espada de la persecución no solo se envainó, sino que se sepultó. En todas partes se restauraban y reabrían los edificios de las iglesias. En el período apostólico, las reuniones se celebraban en casas particulares y en salones alquilados. Después, durante el tiempo del cese de las persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. En la última persecución, durante Diocleciano, las autoridades destruyeron muchos de estos edificios y otros lo confiscaron. Ahora, todos los que aún estaban en pie se restauraron, y las ciudades pagaron a las sociedades por los que derribaron. A partir de este momento, los cristianos tuvieron libertad para construir templos. De ahí que se empezaron a levantar edificios por doquier. En su diseño seguían la forma y tomaban el nombre de la Basílica Romana o Salón de la Corte, un rectángulo dividido en pasillos por hileras de pilares, teniendo en un extremo una plataforma semicircular con asientos para los clérigos. Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Belén y en su nueva capital, Constantinopla. 2 generaciones después de Constantino fue que empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Los cristianos primitivos se horrorizaban
con todo lo que pudiese conducir a la idolatría. Fin de la cita. Ahí es históricamente demostrable que aparece una iglesia instituida y respaldada por el poderoso aparato del Estado, en este caso de un imperio. Ahí es donde aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana y poco a poco y con el paso del tiempo fue creciendo en poder y ejercer hegemonía sobre los pueblos. Veamos lo que sigue diciendo el mismo autor antes mencionado, pero ahora en las páginas 45 y 46 en el mismo tercer período general. Cito: aunque el resultado del triunfo del cristianismo fue muy bueno, inevitablemente la alianza del Estado y la Iglesia también trajo en su curso muchos males. El cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser miembros de la Iglesia y a casi todos los recibían, tanto los buenos como los malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que los de tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la Iglesia con cambio de nombre y de adoración. Alrededor de 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer, adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La Cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Debido al poder ejercido por la Iglesia, no vemos al cristianismo que transforma al mundo a su ideal, sino al mundo que domina a la Iglesia. A la humildad y la santidad de la época primitiva le sucedieron ambición, orgullo y arrogancia entre los miembros de la Iglesia. Habían aún muchos cristianos de espíritu puro, como Mónica, la madre de Agustín, y ministros fieles, tales como Jerónimo y Juan Crisóstomo. Sin embargo, la ola de mundanalidad avanzó indómita sobre muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor. Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente, sin tener el poder del Estado, y si éste hubiese continuado libre del dictado de la Iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la Iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa, cuando el imperio adoptó al cristianismo como la religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males, uno en las provincias orientales y otros en las occidentales.
En Oriente, el Estado dominaba de tal modo a la Iglesia que ésta perdió toda su energía y vida. En Occidente, como veremos, la Iglesia usurpó poco a poco el poder al Estado. Como resultado, no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones europeas y que convirtieron fundamentalmente a la Iglesia en una maquinaria política. Fin de la cita. La Iglesia dejó de ser aquella que se caracterizaba por su santidad y ser dirigida por el Espíritu Santo, porque para participar de puestos importantes en la sociedad romana tenían que ser cristianos. Entonces se adhirieron, se aglutinaron, se unieron hombres impíos que por ambición de poder y dinero se volvieron cristianos, pero en forma nominal, no en forma sincera. Al no ver santidad, el Espíritu Santo se apartó de la Iglesia apóstata. El agua representa al Espíritu Santo. Veamos lo que dice el libro Teología Bíblica y Sistemática del autor Meyer Parman, de la editorial Vida, 21ª impresión. Fecha de edición 1990, página 86, capítulo 10. El Espíritu Santo, cito, agua, Éxodo 17:6, Ezequiel 36, verso 25 al 27, Ezequiel 47:1, Juan 3:5, Juan 4:14, Juan 7, versos 38 y 39. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque Él es el verdadero río de la vida, cuya corriente impetuosa inunda nuestras almas, limpiándolas del polvo del pecado. El poder del Espíritu Santo hace en el terreno de lo espiritual lo que el agua hace en el orden material. El agua purifica, refresca, apaga la sed y convierte el campo estéril en tierra fructífera. Purifica lo que está manchado y restaura la limpieza. Es un símbolo muy apropiado de la gracia divina que no solamente limpia el alma, sino que le añade belleza divina. El agua es un elemento indispensable de la vida física. El Espíritu Santo es un elemento indispensable de la vida espiritual. ¿Cuál es el significado de la expresión agua viva? Es viva en contraste con las aguas estancadas de cisternas o pantanos. Es una agua que salta a borbotones y fluye siempre en comunicación con la fuente o manantial del cual procede, y da siempre señales de vida. Si se echan estas aguas en un depósito, si su corriente es interrumpida, o si se le corta de su manantial o fuente de origen, ya no puede recibir más el nombre de agua viva. Los cristianos tendrán el agua viva solamente mientras están en contacto con su divina fuente, que es Cristo mismo. Fin de la cita. Justamente, los cristianos tienen agua viva solamente mientras estén en comunión con su divina fuente, que es Cristo mismo. Si no hay el amor de Dios en nuestros corazones y la santidad, pasamos a un desierto, porque el Espíritu Santo se aparta cuando se practica deliberadamente la maldad. Por eso vemos a la Iglesia Católica, con el paso de los años,
cuando iba aumentando en poder, en tener apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Perseguía y obligaba a los que pertenecían en su territorio a ser cristianos, a so pena de muerte, si se les resistía. Jamás la iglesia verdadera usa el apremio, la coacción, la violencia y muerte como medio para cristianizar. Por eso dice la Biblia que la mujer en el desierto es sustentada. Sustentar significa, según la Real Academia Española, primero, que es un verbo transitivo, que significa proveer a alguien del alimento necesario. Recordemos lo que le ocurrió a la nación de Israel cuando estuvo en el desierto 40 años, después que salieron de la esclavitud de Egipto. Fueron sustentados en el desierto. Le fue dado lo que requerían para vivir en ese lugar, pero de manera dosificada, graduada, regulada. Pero no había abundancia. Sustentar es solamente lo indispensable para sobrevivir. Deuteronomio 29, 5 y 6. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. En el desierto no tuvieron ropa nueva, ni calzado nuevo, ni abundancia, ni variedad de alimentos. Es por eso que dice que no habían comido pan, ni bebido vino, ni sidra. Sin embargo, fueron sostenidos en el grado de sustento por el Señor. Nehemías 9:21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Así la iglesia, cuando cayó en apostasía en el desierto, dejó Dios de respaldarla como lo hacía con la iglesia primitiva. De vez en cuando ocurre un avivamiento genuino, cuando gente sincera se somete realmente a Dios en espíritu y verdad. La historia tiene registrado esos momentos gloriosos en diferentes lugares y épocas, pero luego ese pueblo humilde se deja llevar por la corriente del mundo y no se vuelve a mover el Espíritu Santo de la manera que en un principio lo hacía. Eso responde el por qué en la actualidad y en mucho tiempo después de Constantino era una iglesia tan distante en santidad y respaldo de Dios como lo era la iglesia primitiva. Además del hecho que ahora quieren mostrarnos a un Dios impersonal, como lo hace los de la doctrina del cesacionismo. Esos avivamientos han ocurrido cada cierto tiempo, porque la iglesia debe ser sustentada en ese desierto que está sumida, y al Señor Jesús le costó mucho como para dejarla perecer, y debe cumplir que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia ha de permanecer en el desierto por un tiempo determinado. Y cuando se cumpla ese tiempo, la iglesia volverá a vestirse de sol y saldrá de ese desierto. Y Dios se manifestará en los últimos tiempos como nunca antes ha ocurrido. Será un avivamiento mundial. La iglesia volverá a ser gloriosa y poderosa, porque el respaldo de Dios la confirmará. Pero debe ser una iglesia
organizada y dirigida por el Espíritu Santo. Y tenemos el ejemplo, el prototipo, que es la iglesia primitiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Debemos rendirnos y deben, sobre todo, existir pastores conforme al corazón de Dios, como lo fue el rey David, porque siempre la iglesia ha decaído por culpa de la prevaricación de las personas llamadas a ministerio. El título del mensaje, el desierto de Apocalipsis 12, es un estado. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb. Si desea escuchar estos mensajes nuevamente o alguno que no haya podido escuchar en la radio, puede acceder a la internet y encontrarme en la plataforma YouTube. El canal lo tengo personalizado y al ubicarse en el buscador, usted colocará @Omar Duareb y aparecerá el perfil de mi canal, que es una escalera que sale de la tierra al cielo. También puede encontrar el canal colocando en el buscador YouTube Camino de Santidad Omar Duareb. No olvide suscribirse para que le notifiquen los nuevos programas que iré subiendo. Mi dirección electrónica es omarduareb@gmail.com, todo unido y en minúscula. La palabra Duareb se deletrea de la siguiente manera: D-U-A-R-E-T, omarduareb@gmail.com. Dios le bendiga. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duareb. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.